Hola, buenas tardes. Estamos en Plaza de Mayo esta tarde con un amigo, Pablo Rossi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por invitarme. No, por favor, para mí es un gusto tener una charla en Plaza de Mayo, compartir las charlas que solemos tener muy cada tanto, pero que siempre son edificantes, sobre todo con la excusa de que Pablo acaba de sacar un libro, Libertad o Barbarie, y en una semana en donde se está discutiendo tanto esto de información u opinión, que saques un libro directamente desde el ensayo, desde la opinión, y desde una opinión que paradójicamente por estos tiempos es políticamente incorrecta, aunque podría ser una opinión, digamos, tradicional, sí. Que tiene que ver con la defensa de la libertad como valor. ¿Por qué te decidiste a tomar la palabra en un momento en donde estamos todos bajando un poco la cabeza? Claro, es muy bueno eso, Adriana, y te juro que no lo planifiqué, pero no me cabe la menor duda de que el contexto ayuda y mucho a que termine de darme cuenta que escribí un libro que soñé primero, porque sabes que fue largo el sueño para parir un libro, no sabía que era este libro, quería que iba a ser una primera novela, como tantos periodistas gráficos que querían. Bueno, salió esto, salió de la forma más inesperada, más vertiginosa, más ardorosa, porque fue de un tirón, verdaderamente sentí esa necesidad, no la metáfora ni la necesidad de escribirlo, y creo que porque no podría haber escrito otra cosa en materia de ensayo o de opinión política que esto. El libro podría haberse llamado Soy liberal, ¿y qué? Me la banco. Claro, me la banco, ¿viste? Estoy para no... Eso lo digo yo. Claro, no, soy liberal, ¿y qué? Y es una manera provocativa que no es nueva, pero que he tratado de recuperar de algunos esbozos que hicieron otros. El libro cita bastante bibliografía no en el sentido académico, te habrás dado cuenta, sino de mis propias lecturas, de aquellas que fueron enriqueciendo o poniéndome en la senda. Uno de esos libros fue el de Fernando Iglesias, ¿Qué significa ser de izquierda hoy?, en 2004, ¿no? Que allí Fernando, antes de inmiscuirse en la política, como politólogo, se planteaba esta cuestión de la libertad, de lo liberal y de las deformaciones semánticas de lo liberal en la Argentina, en América Latina. Tampoco es nuevo de Fernando, porque el propio Mario Vargas Llosa, aunque de una posición liberal conservadora, quizá en algunos aspectos, quizá en lo político, Vargas Llosa ha provocado mucho debate sobre lo liberal. Ha dicho más de una vez, y lo cito en el libro, que a veces quienes más daño le hicieron a la causa de la libertad fueron los propios liberales, o los impostores, o los que redujeron el concepto de lo liberal a la justificación del mercado, los tecnócratas. Hoy, decía en la presentación que tuve anoche en Córdoba, que fue fabulosa, decía hoy, ayer, hace 2 años, 5, incluso en la década del 90. Bueno, en la década del 90 no, porque, era decir, bueno, estoy en la onda, ¿viste? Hoy es una enfermedad de infecto contagiosa intelectual. Sí, ahora, vos citaste una carta abierta, del grupo de los intelectuales, donde dice, y me permito citarla, dice: no creemos que el horizonte pueda ser definido por una idea de felicidad colectiva centrada en el consumo y en la reproducción del capital. Esto lo decían hace unos años, pero yo escuchando la exaltación del consumo... Perdóname, lo dijeron hace muy poquito. Sí, pero a ver, también ahora, todo este fin de semana, difundiendo las cifras del consumo del fin de semana, muchos en el Twitter me decían, bueno, te tenés que poner contenta que los comerciantes están facturando. Yo digo, perdón, el consumo era malo en los 90 y ahora es bueno, o sea, ¿cómo...? Porque de pronto esta lógica de yo soy progresista pero defiendo el consumo porque por derrame, me decís, muchachos, ya. Sí, muchachos, pónganse de acuerdo con el relato, no lo hagan hacer aguas. El libro tiene como 2 partes. Si querés la parte más teórica, más de fondo, más profunda, que me parece que merece un debate amplísimo y sumar muchas voces, es esta cuestión de lo liberal, el neoliberalismo. El libro contiene una crítica frontal
y sin ambigüedad y sin pelos en la lengua contra el libertinaje financiero, contra eso llamado neoliberalismo y contra los liberales que redujeron la cuestión de la libertad económica a ese nuevo dios, a ese nuevo dogma que fue el mercado, la especulación financiera, bueno, todo lo que ocurre hoy que hace poner de cuclillas a Europa. Ahora bien, la primera parte del libro es desnudar la impostura. La impostura de este gobierno, la impostura de su relato, y además de la impostura, creo yo, el método. Yo digo, los Kirchner llegaron al poder con un plan, con un método, sacar nueva renta de antiguos odios. El enfrentamiento clasista, el enfrentamiento social, el enfrentamiento político venía en el ADN kirchnerista. Después, y acá me parece que vale la pena hacer esta aclaración, me parece a mí, a confesión de parte, por ejemplo, del propio Ricardo Foster. Todo lo que vino después, todos los intelectuales de carta abierta que se sumaron, este barniz intelectual que se le dio fundamentalmente al modelo en el gobierno de Cristina, no en el de Néstor. Recordemos que los intelectuales de Néstor eran José Pablo Nun, José Pablo Feynman y Nun. Después llegaron los otros. Y después llegó Laclau. Creo que Laclau llegó al final. Creo que fue Ricardo Foster el que dijo, no, Ernesto Laclau tuvo un laboratorio formidable. Creo que aprendió mucho de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, Laclau. Por eso suena tan, por allí hace tanto ruido, algunas aseveraciones tan barrocas, de hombres que yo, vos sabés, te consta porque en los programas que teníamos en cable, yo lo he entrevistado a Horacio González, recuerdo en aquel libro que sacó sobre la conspiración, que me pareció en la política, el concepto conspiración en la política me pareció formidable. Pero creo que al servicio del poder, como escribas del modelo, hacen agua por muchos costados. Por ejemplo, condenando el consumo artificioso, cuando en realidad la base fáctica del modelo kirchnerista fue la ampliación del consumo interno con anabólicos hasta niveles de, si tenemos que emitir, darle a la maquinita para emitir guita, para que consuma la población, lo vamos a hacer. Ahora, más allá de los argumentos políticos que te puedan asistir, sí, a mí me interesa especialmente esta toma de palabra. ¿Por qué? Porque también a veces la diferencia en la discusión está en que es fácil salir a aplaudir a aquellos que están aplaudiendo una mayoría y es muy difícil salir a hacer valer argumentos cuando por ahí no estás en minoría, pero te sentís en una minoría de opinión. Sí. En el sentido de que quizás hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo en lo que hace a, no sé, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que vos, digamos, en otros valores de la libertad. Digo, ¿a qué atribuís, que creo que tiene que ver, y algo explicás en el libro, con esta construcción de este discurso evangelizador, sí, que el debate sea cada vez menos posible en la Argentina? El debate es menos posible en la Argentina y yo he tenido discusiones, como lo plantea Tomás Abraham en su libro, La lechuza y el caracol, como lo ha planteado Martín Caparrós, que ha hecho públicas sus peleas con antiguos amigos, esta distorsión absoluta de las posiciones, esto de convertirnos en energúmenos en el debate, creo que es una marca del kirchnerismo. O sea, claro, yo estoy en la trinchera hace rato que lo he planteado, así que ya no tengo un ejercicio, ya vengo ejercitando esta cuestión de perder la neutralidad. Lo dije en un congreso de FOPEA y no lo digo orgullosamente, porque perder la neutralidad no me arroja a ninguna otra parte. No es que pierdo la neutralidad para abrazarme a un dogma contrario al kirchnerista o a la derecha maravillosa que me va a acoger y en el cual he encontrado la redención ideológica. Te aseguraron el futuro económicamente. No, porque en realidad mis palabras se pondrán a prueba cuando gobierne en la Argentina un gobierno de centroderecha o que se atreva a decirse liberal. Ahí voy a poner a prueba estos conceptos que trato de defender del concepto de la libertad. Hoy es muy fácil.
¿Por qué el debate se hace complicado? Y porque no hay espacio para un debate posible cuando lo que te presentan son trincheras cada vez más profundas. El maniqueí, digamos, la visión maniquea no acepta modelos intermedios, no acepta matices. Esto me pasó en Venezuela, por ejemplo, cuando la radio me hizo viajar en 2008, previo a la Guerra del Campo, donde comenzó, me parece, la exacerbación simbólica y real de estos debates. Sí, aclaremos que Pablo es la voz de Cadena 3 hace muchos años, o gerente de noticias acá en Buenos Aires, con lo cual tu participación en una radio que va a todo el país es importante. Y que me ha dado oportunidades, por ejemplo, esta que te cuento, donde pude en un viaje por Caracas intensísimo, en 4 días, entrevistar a profesores universitarios, a jóvenes que se habían manifestado. ¿Te acordás en aquellas marchas multitudinarias contra Chávez? Te estoy hablando mucho antes de que fuera reelecto. Pude ver la frustración en muchísimos jóvenes universitarios porque veían que no había nada del otro lado, pero también la frustración de tanta gente que no quería pararse en ninguna de las dos partes, o de gente que decía, miren, el chavismo es infeccioso por metodología. Entonces yo tengo que estar en contra de esta infección como metodología de poder. Pero cuidado, yo no me estoy abrazando a ninguno de estos otros energúmenos, ¿no? De una derecha recalcitrante, de una oligarquía que fue el producto que generó a Chávez. Yo por ahí lo escucho a Martín Caparrós que dice, por ejemplo, hoy me encuentro teniendo coincidencias aparentes con gente con la cual no me sentaría a tomar un café. Bueno, esto es producto de cuando bombardeaste el territorio, bombardeaste el campo de juego para el debate. El kirchnerismo bombardeó simbólica y realmente el campo de juego posible para el debate, distorsionó las formas. Lo único que nos quedan son retazos, trincheras. Están los que hacen un esfuerzo denodado por mantener una equidistancia de los hechos. Yo creo en esto, en una frase de Desmond Tutu que decía, ser neutral en tiempos de opresión, saquémosle hoy la palabra opresión, pero en estos tiempos maniqueos de tensión es ser cómplice de una nada, de una nimiedad. Entonces prefiero salir a decirles no, conmigo no. Lo que dije en FOPE en algún momento, que ahora veo que están reproduciendo algunos textos, es no le puedo dar mi mano de presunción de objetividad a un gobierno que me declara su enemigo. El gobierno declaró enemigo al periodismo, no nos confundamos en esto, para mí está muy claro. Clarín es el monstruo grande que siempre pisó fuerte, la excusa formidable, la excusa perfecta, pero declaró enemigo al periodismo, a la concepción del ejercicio profesional del periodismo. La denigración, justo en esta semana, la denigración y la incitación a la violencia no lo comenzaron Orlando Barone, Sandra Russo, ni todos los periodistas de 678 que fueron acusados ridículamente por los abogados de Clarín. No. Empezó mucho antes. Empezó en el bardeo de Néstor Kirchner, desde el atril de la Casa Rosada, desde esa conferencia de prensa con aplaudidores en donde bardeaba a los cronistas y a vos quién te manda y vos de dónde venís. Ahí comenzó la violencia. Ahora, en el fondo yo creo que en ese repudio generalizado que se escuchó estos días, de nuevo nos perdemos de discutir no de los hombres, no de el nombre en particular de la denuncia o la situación, porque la coyuntura va a pasar, no va a pasar nada, serán declarados testigos. Digo, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad construimos en base a una información que cada vez se delata como más falsa? Entonces, es cierto que el gobierno nos declaró a los periodistas enemigos, pero por alguna hay daños colaterales. Hay como una docilidad en aceptar, somos más que repetidores de gacetillas del poder. Y a partir de ahí, creo que el que está muerto sin posibilidad de recuperación es la información. Bueno, como en toda guerra. En toda guerra, ¿cuál es la primera víctima?
la verdad. Viste que esa frase, a partir de la gran discusión, Ignacio Ramonet tiene en La tiranía de la comunicación, tiene algunos párrafos formidables en la reconstrucción de aquellas guerras que fueron clave, simbólicas para discutir qué información se brindaba. Bueno, estamos en una batalla declarada. A ver, hay quienes dicen, no, yo no estoy en ninguna guerra, no pertenezco a ningún bando. Pero hay un campo de batalla declarado. ¿Cuál es la víctima? El daño colateral, para usar ese eufemismo terrorífico de las nuevas guerras quirúrgicas que implantó Bush. La verdad, la información. Me estoy recordando palabras de Sebastián Lacunza cuando tuvimos ese desayuno tan rico en la Konrad Adenauer, que es cierto. Tenemos hoy medios de comunicación, cuando le explicábamos a este experto alemán, tenemos medios de comunicación que ocultan la información, que denodadamente ignoran acontecimientos porque esto le va a favorecer supuestamente al adversario. Claro que, a ver, cuando digo pierdo la neutralidad, una cosa es perder la neutralidad y otra cosa es perder el profesionalismo. Creo que ahí son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, es que me parece que ahí creo que esa era la discusión. Y creemos que en pos de la libertad de expresión tenés derecho a decir cualquier cosa. Y la verdad que el derecho a decir cualquier cosa también tiene el límite de que el que se siente afectado por esa cualquier cosa puede decir, mira, no me gusta lo que estás diciendo. Exactamente. Pero fíjate Adriana, perdóname, ¿te acordás? ¿Dónde están el autocontrol? Si pudiéramos reflexionar los periodistas sobre esto, no queremos leyes mordazas de ninguna manera, no queremos que se penalice la opinión, estamos todos de acuerdo en eso, aunque en privado nos reconozcamos que fulano de tal es un energúmeno, es un facho, o el otro es un totalitario, y mirá lo que dice. Pero ¿cuáles son los controles intraperiodismo, este debate permanente en FOPEA? ¿Dónde están nuestros, como decían, los checks and balances que se plantean en toda sociedad más o menos organizada, en donde al periodista se le presenta el propio límite en la propia profesionalidad de su ejercicio? Hoy también todo eso está dinamitado, sí. Porque cuando... O está, visiblemente dinamitado. Sí, lo que sí es cierto, y por ahí, un poco para ver la otra cara de tu análisis, entonces es un análisis muy agudo y muy personal de estos actores de poder. Sí. ¿Sí? Yo creo que el balance hoy lo está dando la sociedad, que está aburrida de esa discusión. Sí. Porque, de hecho, estamos ya ante la inminencia del famoso 7D. Sí. ¿Cuántos están preocupados por eso? Nosotros, o sea, los periodistas que estamos viendo y discutiendo, pero la verdad que el señor que se tiene que tomar el Sarmiento esta tarde para volver a su casa y que se baja a las 9 de la noche y tiene que ir caminando 12 cuadras hasta su casa. No, es cierto eso. Es cierto, pero yo tendría cuidado en este punto de subestimar la percepción de la gente en cuanto a estos debates. Yo creo que no está en el día a día del fallo de la Corte, que si se prolonga o no se prolonga la cautelar. Pero, a ver, intentemos pensar en algunos aspectos sobresalientes. Hay mucha gente que se da cuenta desde hace rato, aunque se tragó el sapo en varias elecciones porque no tenía otra, o no quiso ver otra, o no se le presentaba otra, de que le mienten con las estadísticas oficiales. Que la información pública se haya transformado en una mercancía devaluada a nivel estadístico por parte del Estado. Que se le asigna como primicia o exclusiva a un medio por sobre otro. Yo creo que la gente está percibiendo eso en general. Cuando digo la gente, ¿quién digo? La gente que consume medios en general, que no es toda la gente, pero bueno, es la que forma masa crítica en las radios, en los diarios, en los foros, en las redes sociales. Se percibe la manipulación del Estado. Se percibe también esto que estamos planteando, la mala praxis periodística, cuando un medio masivo tradicional oculta algo que de pronto lo ve reflejado en 3 o 4 portales de internet o en otros 2 o 3 medios. La gente, te voy a decir una frase popular, la gente percibe, no sé con cuánta profundidad, que le esconden la leche.
y que hay mala leche. Digo, que le esconden la leche y que hay mala leche. Por lo tanto, estamos jugando con fuego en la deconstrucción de la credibilidad, ¿no? Cada cual después deberá retomar sus retazos, sus propios harapos, para ver cómo reconstruye eso. Yo trato en el libro el libro no es equilibrado en lo político, pero busco, o trato al menos, de plantear un equilibrio en cuanto a la complejidad de los desafíos, ¿no? De los desafíos propios, de los desafíos sociales, de los desafíos de esas multitudes marchantes caceroleando, como fueron los desafíos de 2001, los desafíos de la representatividad. Y hago eje en el libro, Adriana, creo que eso está claro. Encontré una frase fetiche, una pregunta fetiche que atraviesa el libro. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? Es una pregunta muy concreta, para responder sobre qué tipo de libertad estoy hablando. Porque inmediatamente, perdóname, me dicen, pero si usted dice lo que quiere, mire las barbaridades que usted dice del gobierno. Perdón, ¿de esa libertad usted qué hablo? No hablo de esa libertad. Por eso decía, eso es una libertad de expresión relativa, porque salir a vocear en una esquina, lo que se te antoje, también puede ser la libertad de un loco. De un loco, de un libertario, de un energúmeno, exactamente. Ahora, vos das dos citas interesantes de mis lecturas. Citas mucho a José Ingenieros, sí, en El hombre mediocre, y a veces decís que a veces la culpa colectiva sirve para enjuagar la responsabilidad individual. Y los que tenemos un poquito más de años, ya empezamos a dar vuelta. No digo mi caso, digo, a mí me contaron. Te contaron. Yo lo leí en Wikipedia, sí, no te vas a creer. Pero yo mucha gente que veía con el adormecimiento o el fanatismo que veo ahora, lo veía en el menemismo. Sí. Y entonces yo no fui como Bart Simpson, ¿no? Yo no fui. Entonces yo sé que en 10 años la gente que hoy abrazaba ferozmente una cosa, yo no fui, yo no apoyé, yo no dije nada. Tal cual. Y la otra cita que también me parece interesante y me gustaba charlarla un poquito es recuperar a Erich Fromm. Yo también volví a Erich Fromm, El miedo de la libertad, para explicar qué nos pasa como sociedades que necesitamos homogeneizarnos alrededor de algo que, aunque sabemos que es una mentira, nos da la tranquilidad que estamos todos en la misma. Erich Fromm, para mí, en eso es la manera más formidable de haber explicado a mitad del siglo pasado cómo la libertad. Mira, cualquiera, si le preguntábamos a chicos jóvenes hoy, ¿vos realmente querés la libertad? Por supuesto que quiero la libertad, porque yo quiero hacer lo que quiero y hacer de mi vida lo que se me canta, y fumar lo que quiero y tomar lo que quiero. Es una gran mentira, es un gran engaño a veces, que verdaderamente necesitemos tanta libertad o querramos tanta libertad. Erich Fromm dice y explica las pulsiones psicológicas para demostrar cómo la libertad se te puede transformar en una carga insoportable. Que alguien te diga qué hacer, dónde ir, qué comprar. ¿A quién odiar? ¿A quién odiar? ¿Cuándo te tenés que salir de vacaciones? ¿Qué leer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Es formidable. Es formidable porque te ahorra tanta necesidad, tanta obligación de optar permanentemente, de escrutar, de chequear, de cotejar, de informarte de un lado, de otro. No, y además te exime de la culpa. Y te exime de la culpa. Y salimos todos, era fin de semana largo. Nos matamos en la ruta porque era fin de semana largo. Bueno, con algunos, yo he tenido algunas discusiones con Mariano, discusiones en un ámbito... Mariano Grondona, aclaremos. Mariano Grondona. Coequiper de Mariano Grondona hace unos años. Y he tenido charlas, me han parecido fabulosas. A mí me hubiera gustado que muchas cosas que con Mariano Grondona charlamos así, en privado, a veces las hiciera públicas para revelar hasta qué grado de coherencia en su pensamiento, pero también de revisión de lo que ha escrito. Él dice, yo no reniego de lo que he escrito, acepto que me puedo haber equivocado, pero no es que no reniegue de lo que escribió, siempre trató de escribir coherente con lo que pensaba, con honestidad intelectual, y creo que hay pocos que pueden decir lo mismo o que mantienen honestidad intelectual, aunque eso les signifique una rémora o que lo sigan sindicando, ¿no?, con las responsabilidades
de golpismo y todas estas cosas. Pero yo decía, hay cosas que me hacen ruido, como cierta visión naif o ingenua. Ay, fulano de tal nos engañó. Bueno, Cristina había prometido institucionalismo en 2007 y la gente que la votó no tiene la culpa de que finalmente... Entonces fue una discusión que se dio en hora clave el otro día, fue pública esta, ahora me acuerdo. Y yo digo, perdón. ¿Qué tipo de institucionalismo prometió quién? ¿En qué debate? ¿En qué conferencia de prensa? ¿En qué entrevista con qué periodista? Cristina Fernández de Kirchner en 2007 no dio ni debate, ni entrevista, ni nada. No, le dio una Morales Solá, no nos olvidemos. Encubierta. No, después que ganó, antes de asumir. No, pero te digo, en campaña. Ah, no, en campaña. No, en campaña no. No, eso fue después que había sido electa, eso es cierto. Claro. Entonces, dijo, ¿qué comimos? ¿Cómo nos tragamos el sapo? ¿Quién dijo que iba a ser institucionalista? ¿Néstor? Los propios analistas políticos que querían hacer de Cristina una presidenta institucionalista. Digo, a veces esa expresión de deseos que termina generando una especie de establishment de opinión para conducir o para influir sobre el modelo de gobernante que se quiere. Ahí es donde me parece que volvemos a traer a Eric Fromm. Cuando él se pregunta qué le lleva a la sociedad alemana a adherir un modelo que ya se sabía de antemano que iba a tener estos costos y que planteaba que también había mucho de cierta desprotección que se sentía, cierta necesidad de poner en un líder algo que uno, digamos, los miedos que tenía el ser humano. Digo, sacando ese actor político, sacando los periodistas, ¿no? Porque supongamos que, como a muchos les gustaría, nos quedamos sin periodistas, hacemos un país sin periodistas. Y supongamos, también concediéndole a otro, decir, bueno, suponete que los políticos se convierten en unos burócratas sin partido que se encargan de administrar el Estado. ¿Qué sociedad nos queda de estos 30 años de democracia? ¿Y cuál es el desafío más allá de salir cada tanto a cacerolear? Tal cual. Como consumidores de información primero y como electores en segundo término. ¿Cómo lo ven? Una sociedad lábil, una sociedad naif, una sociedad dispuesta a mostrar su carencia, su orfandad, esta cuestión de necesitamos un líder. Pero cuando digo una sociedad, digo actores principales. Yo recuerdo claramente en 2003, cuando me pediste que eximiéramos a los periodistas, pero déjame que te diga esto, cuando lo que se valoraba formidablemente era la reconstrucción de la autoridad presidencial. Y eso se machacaba, en colegas a quienes respeto enormemente, los principales analistas políticos del país. Porque la reconstrucción de la autoridad presidencial, eso machacosa, digamos, en forma machacosa que se decía todos los días, terminó siendo la confección de ese gran cheque en blanco que se le dio a Néstor Kirchner, que empezó y terminó pulverizando todos los controles republicanos, jamás dando la posibilidad de una ley de acceso a la información pública, poniendo a la esposa de Julio De Vido, controlándolo a su propio marido. Ese cheque en blanco de esa sociedad huérfana de líderes sólidos después de la debacle de la pusilanimidad de Fernando de la Rúa en términos políticos, fue esa otra consecuencia. Ahora, trato de ir en el libro, por eso además de a Erich Fromm, a José Ingeniero, recupero a Juan Bautista Alberdi. Perdón, señores de Carta Abierta, discúlpenme, que muchos quieren borrar el cuño liberal de nuestra Constitución Nacional. Pero que además es un anacronismo, no se podía hacer, Diana, ¿qué querías? Fuéramos socialistas a fines de mediados del siglo por eso digo. Era como que querías que fuera feminista. Claro, exactamente. No se podía, pero además yo creo que todos esos intelectuales, muchos de ellos están muy formados, conocen perfectamente la complejidad de la personalidad de Alberdi, sus pros y sus contras, como los tuvo Sarmiento, por supuesto. Etiquetar a esa generación del 80 en lo que luego convirtieron el relato mitrista,
la historia oficial. Todo eso yo comparto que fue una sistematización arbitraria. Pero si recuperamos algunos conceptos clave, yo hay una parte que coloco, que digo, la patria monárquica y algunas profecías del propio Juan Bautista Alberdi que se la veía venir. Esta cuestión de la patria, de lo patriótico, que fue militarista durante el siglo XX y hoy es el Estado nacional y popular, en términos donde la patria disuelve al individuo y el modelo disuelve al individuo y el modelo convierte a los adoradores de Cristina en gente que escucha pero no opina, en aplaudidores seriales. Digo, eso tiene mucha historia. Y rescato a Alberdi en este concepto de lo liberal para decir, lo que verdaderamente esta sociedad rifó siempre fue la posibilidad de tener autoestima sistémica. ¿Qué significa esto? Soberanía individual. Ese margen de autonomía personal, de autonomía individual que conlleva una práctica de libertad responsable. Es decir, soy ciudadano, me hago cargo. Soy ciudadano, me hago cargo de lo que voto, de lo que pienso, de lo que digo, de si pago o no pago un impuesto y mi propia responsabilidad frente a la ley. El hecho de que seamos unos violadores seriales de leyes, la única ley que más o menos respetamos durante más tiempo fue la ley de convertibilidad. Fíjate que eso habla mucho de nosotros. Claro, durante 10 años fue la ley más respetada. No creo que haya otra ley más respetada. Eso es de Pablo Mendelevich, nuestro amigo. Creo que hago copyright con eso. Bueno, ahí te demuestra, Adriana, esa carencia de ese concepto de libertad más profundo. No estoy hablando de que quiero... No es un individualismo del sálvese quien pueda. Bah, ahí está, eso lo pongo. Lo liberal, desde la óptica de sus detractores, es ese individualismo mezquino del hombre lobo del hombre, ¿no? Del hombre convertido en manipulador de otros hombres. No, es la libertad como autonomía personal, es la libertad del pobre que puede elegir más allá de la prebenda o del subsidio. Es la libertad de los liberales originarios, es la libertad de los liberales que nos legaron el habeas corpus como herencia, que nos legaron, por ejemplo, los derechos humanos como concepto. ¿Dónde está ese liberalismo en la Argentina? O me voy a seguir tragando el sapo durante años de que el ejemplo de liberalismo en la Argentina fue Martínez de Oz, de que un funcionario al servicio de los milicos porque implementó leyes pro mercado, se convirtió en el emblema liberal. A ver, Álvaro Alzogaray, el propio Domingo Cavallo, ¿qué son nuestros emblemas liberales? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad de ellos que se adueñaron, se apropiaron de la bandera liberal para uso político y de todos los que le entregaron a ellos la bandera liberal. Yo creo que Santiago Kovadlov en el libro lo rescata de una manera formidable. Lo que también trato de decir en forma de panfleto, de arenga, de proclama, es a la izquierda. La izquierda no puede abandonar, entregar, rifar lo liberal como posibilidad. Porque ahí está el secreto de una izquierda democrática, republicana. Este es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que, sacando las etiquetas, si al que se atreve a leer el libro, más allá de que trabajo con Mariano Grondona y eso les representa mucho, a muchos un gorilismo por ósmosis, yo les pido que por allí no lo compren, pero que lo pidan prestado, que a lo mejor se sorprenden. Te agradezco muchísimo la charla. Te felicito por la valentía de hacer una arenga en un momento en que estamos todos tratando de... No es valentía, Adri, ¿sabes qué? Creo que es inconsciencia, creo que es temeridad. Vos sabés que lo único que podría hacer es esto, esto es auténticamente lo que ven detrás de cámara y delante de cámara. Al Pablo, como le dicen en Córdoba, también lo siguen en el Twitter, es @Pablo y Rossi, para seguir discutiendo, peleándolo o felicitándolo, como se ve que le pasa en el Twitter. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, gracias a plazademayo.com, que además
lo sigo por Twitter y sigo estas entrevistas que me parecen nos estás haciendo gorilas y fantásticas. no tenemos por qué. Gracias, Un saludo Pablo. a Gaby, que lo escucho con la nata siempre, Gaby. Bien, ¿viste? Ahí lo maté. No, Ya está, ya a está. Diego Rojas. Sí, A Diego Rojas. claro, soy amigo de Diego, no se olvide. Para compensar. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Por acompañarnos.